Este video se realiza con la intención de ayudar al usuario a hacer un caso práctico de manera general, desde configurar las prestaciones, dar de alta un periodo, cerrarlo y generar el siguiente. De esta manera podrán entender cómo es que funciona el programa de una manera práctica. Ya comenzamos con un caso donde ya se dio de alta la empresa, ya se cuenta con 2 empleados dados de alta y queremos partir de aquí, desde el momento en que se dan de alta las prestaciones y se genera el primer periodo de pago. Pulsemos sobre el catálogo de empleados. Se presenta el formulario. Como no hay un periodo abierto, nos lleva directo al catálogo. Tenemos que pulsar sobre el botón regresar a la lista, que es donde se presentan todos los empleados. Si necesitamos hacer una búsqueda en caso de que tengamos 100, 150 empleados, en ese caso con solo teclear una parte del nombre o cualquier combinación de teclas que se encuentren dentro del nombre, nos hará una búsqueda en la lista y se posicionará en el empleado que deseamos. Va un ejemplo. Puedo seleccionar a Marco Antonio con flecha abajo y después Enter para seleccionar. Esta es una manera rápida de encontrar a nuestros empleados en la lista. Una vez que está seleccionado, y esto es importante, siempre tiene que estar seleccionado un empleado para que el programa sepa de quién se trata. Pulsamos sobre el botón prestaciones por empleado. Esto nos presentará dos listas, una de percepciones y una de deducciones, y aquí podremos verificar rápidamente por cada empleado qué es lo que tienen asignado para calcular en su nómina. Primero empezaremos agregando percepciones. Pulsemos sobre la palabra agregar, que está subrayada. Esto nos muestra todo el listado de prestaciones que podemos darle a los empleados. Empecemos por sueldo base. Al seleccionar alguna percepción de la lista, se configura o se muestran los campos en esta sección que necesitamos para que el programa haga el cálculo. En este caso, el sueldo puede ser calculado o puede ser por valor. Si es por valor, lo único que resta es capturar el monto y el programa lo pondrá sin hacer ningún tipo de cálculo. Si es calculado, tomará el del catálogo y sobre ese hará el cálculo de la nómina. Para guardarla, solo tenemos que pulsar sobre el botón guardar. Nos avisa que se guardó con éxito y así seguiríamos agregando prestaciones. En este caso, solo agregaremos un premio de puntualidad, para que vean cómo sería el caso en que nosotros quisiéramos poner algo por valor. En este caso, pondremos por valor y después le pondremos 100 pesos. Esto quiere decir que no va a calcular el premio de puntualidad en base a la ley, sino que va a poner exactamente lo que nosotros les pedimos. Si quisiéramos que lo calculara, como sabemos el premio de puntualidad es el 10% del sueldo, en ese caso tendríamos que poner calcular, dejar la casilla en blanco y el programa se encargaría de hacer el cálculo sobre el 10%. Si no estamos de acuerdo, es por eso que todos los campos tienen la opción por valor, para que si no están de acuerdo con lo que calcula el programa, ustedes pongan la cantidad que necesitan. Así que para el ejemplo pondremos valor. Anotaremos los 100 pesos y listo. Pulsamos sobre el botón guardar y ya está. Otra prestación que nos falta es el subsidio para el empleo. Así que de la misma forma seleccionaremos calcular y pulsamos sobre el botón guardar. Eso sería todo. Para regresar sin salirnos del formulario pulsamos sobre este botón, el que nos regresará al módulo anterior. Ahí podemos ver que ya están agregadas las prestaciones. El sueldo base no tiene valor o el subsidio porque todavía no se ha realizado un cálculo, si no lo veríamos. Como el premio de puntualidad se seleccionó valor, lo pone de antemano, ya que no necesita cálculo para conocer su monto. Veamos las deducciones. Sigamos el mismo procedimiento. Pulsamos sobre agregar. Seleccionamos una de las deducciones, que en este caso será la retención. Dejamos la opción calcular. Presionamos guardar. Si quisiéramos agregar percepciones por todos los empleados que tenemos o por algunos o algún grupo, veamos un caso en el que vamos a agregar salario base de cotización. Lo vamos a poner por calcular y después pulsamos sobre el botón agregar empleados. Esto nos muestra la lista de los empleados y aquí podemos seleccionar a los demás empleados a los que le queremos configurar la prestación. Esto es de gran ayuda cuando la prestación se le va a dar a todos. Bueno, podemos utilizar esta opción que dice seleccionar todos los empleados, que está subrayada, y seleccionará a todos para este caso.
Pulsamos aceptar y quedará guardado esperando a que el usuario termine, pulsando sobre el botón guardar, y lo guardará por todos los que seleccionamos en el procedimiento anterior. En este caso, por lo pronto esto sería todo. Regresamos y como podemos ver, ahí están estas prestaciones listas para este empleado. Básicamente esta es la forma, espero que haya quedado claro, cómo se pueden agregar las prestaciones y las deducciones. Si no estuviéramos de acuerdo con alguno, simplemente seleccionamos a uno de la lista, alguna prestación o alguna deducción, podemos editarla. Esto quiere decir que al pulsar nos llevará exactamente a esa prestación o a esa deducción, y pulsando sobre la palabra eliminar también la podemos borrar de la lista. Regresemos a la lista. Y en este caso sería todo. Pulsamos sobre el botón salir y estamos listos para abrir el primer periodo de nómina. Pulsamos sobre periodo de nómina. Nos abre el formulario, que es muy sencillo, ya que solamente tenemos que definir las fechas de pago, los días que se van a pagar y las personas que van a estar jugando para esta nómina. Empezará el primero. Seleccionamos la fecha de pago y los días a pagar. Estos días se pueden modificar, ya que en el siguiente periodo de nómina podemos decidir entre pagar 15 o 16 días. Después seleccionamos a los empleados que van a jugar en este periodo y ya está. Podemos dar de alta nuestro periodo. Ahí está dado de alta el periodo. Se pueden realizar cambios como las fechas o los días, o si queremos modificar, ya sea agregar o quitar alguno después de haber abierto el periodo, tenemos que pulsar sobre el botón cambiar empleados y entonces cambia el formato de la lista para que podamos seleccionar o deseleccionar al empleado que necesitemos quitar. Después, para que valga, tenemos que pulsar sobre el botón aplicar y se realizarán los cambios. En caso de no estar de acuerdo, pulsamos sobre el botón regresar y no se aplicará nada. Con esto ya está dado de alta el periodo, así que podemos salir. Como pueden ver, ya está el título del periodo actual y lo único que nos falta sería agregar alguna falta. Entonces volvemos al catálogo de empleados, seleccionamos al empleado que vamos a configurar, pulsamos sobre el botón faltas, ya aparece, se oculta cuando no está abierto el periodo, lo cual es lógico, y veamos cómo se puede registrar una falta. Tenemos tres tipos de faltas: la incapacidad, la inasistencia y el retardo. Ahorita para el ejemplo pondremos una incapacidad. Si es un día, tenemos que repetir la fecha en ambos calendarios. Para el ejemplo pondremos una falta poniendo que es el 6. Así que cambiamos la fecha en los dos calendarios al 6 de enero. Calculamos los días pulsando sobre el botón y después podemos poner algún concepto, el motivo de la incapacidad. Lo único que resta es guardar el movimiento y nos presentará una lista de todos los movimientos que tenga. Como podemos ver, aquí está el movimiento registrado. Regresamos a la lista y así podríamos ir modificando a todos los empleados. Bueno, nos salimos del formulario y suponiendo que estos fueran los únicos cambios que vamos a hacer en nuestros empleados, volvemos al botón periodo de nómina, nos abre el formulario y lo único que tenemos que realizar es pulsar sobre generar nómina para que ya el programa calcule y aplique todas las modificaciones que hemos hecho. Nos abre un formulario y aquí todavía tenemos la oportunidad de salir o realmente generarla, pulsando sobre el botón. Empieza el proceso, este puede tardar dependiendo de la cantidad de empleados. Aquí termina y nos posiciona en una página. Estas páginas se crean cada que se calcula y dependiendo de la cantidad de empleados será una o más páginas. En este caso solamente tenemos 2 empleados para el ejemplo, así que nos crea una página y como pueden ver aquí están ya los resultados con el empleado con su día menos, el siguiente empleado con su premio de puntualidad y si nos recorremos a la derecha
Vemos que ya está todo el cálculo realizado para nuestros empleados. Regresamos al panel. Y bueno, ¿qué nos falta? Imprimir los recibos. Ahorita para este ejemplo lo dejaremos así, haremos de cuenta que ya imprimimos nuestros recibos, ya acabamos, estamos de acuerdo con el cálculo. Entonces lo que nos falta es cerrar este periodo de nómina. Antes de cerrarlo, les voy a explicar algo. El programa cuenta con una utilería para hacer respaldos. Es el importar y el exportar. El exportar va a guardar el periodo actual de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos agregado, capturado, lo va a guardar. Entonces voy a generar un archivo para exportarlo. Pulsando sobre el icono exportar, me manda un mensaje para saber cómo se va a llamar el archivo de texto, que este lo definimos cuando lo dimos de alta. Le decimos que sí y empieza un proceso creando un archivo de texto con toda la captura que tiene el libro de Excel. Una vez que termina, ya tenemos un respaldo hasta este momento de lo que hemos registrado. Ahora, si continuamos con el ejemplo y me voy y genero un cierre de nómina, lo único que tengo que hacer es, dice guardar y cerrar periodo. Pulso sobre ese botón. Primero tengo que guardar el periodo antes de cerrar. Y después puedo proceder a cerrar el periodo. Me avisa que va a dejar de ser el periodo activo. Le decimos que sí. En este momento realiza una exportación generando un respaldo individual de este periodo y limpiando el programa para poder recibir el siguiente periodo. Esto sería todo, podemos salir del formulario. Y lo que quiero mostrarles es en el módulo de configuración. Aquí podemos observar cómo ya lo marca como cerrado, nos da el nombre del archivo de texto y en dónde lo guarda. Así que lo único que resta es mostrarles el explorador para que vean qué archivos ha generado. Aquí lo pueden ver. La ruta es C nómina SYSPAC, este es por default. Y como pueden apreciar, aquí está el respaldo del periodo antes de cerrar. Y una vez que cerré, genera el del periodo cerrado en particular. Esto se hace por dos razones. Una, si nosotros quisiéramos hacer una modificación al periodo 1, tenemos que importar ese archivo. Veamos un ejemplo. Hace un momento realizamos la exportación de la empresa pulsando sobre el icono exportar. Ahora, si quisiéramos recuperar ese respaldo, tenemos que hacer clic en el botón importar datos. Esto abre un cuadro de diálogo donde podemos observar todos los respaldos que hemos generado. Aquí es donde quiero hacer la aclaración. Cuando veamos un archivo sin la palabra periodo, guión bajo y su número, quiere decir que es el respaldo que se genera directamente de exportar datos. Esto nos garantiza que tenemos un respaldo mientras estamos trabajando el periodo actual. Una vez que lo terminamos y lo cerramos, se genera uno individual solo por ese periodo. Si tuviéramos que modificarlo, querer imprimir recibos de ese periodo o hacer alguna aclaración acerca de él, tendríamos que seleccionar ese archivo y pulsar sobre el botón abrir. Y entonces se recupera toda la información de ese periodo únicamente. Así podemos trabajar con periodos cerrados, pero siempre conservando un respaldo del periodo en el que estamos trabajando para no perder la información. Si tuviéramos que hacer una modificación en el periodo 1, bueno, pues podemos, porque seleccionamos el archivo y después y en caso de que estuviera abierto el periodo 2, podríamos volver al otro sin perder lo que estábamos trabajando. Es por eso que siempre va a existir un texto con el nombre del archivo de respaldo y otro por el periodo que se respaldó. Para terminar, lo que nos falta es volver a abrir un periodo para que vean que se empieza a hacer un ciclo. Cuando yo ya cerré mi nómina,
tengo que pulsar sobre periodos de nómina nuevamente para abrir el formulario y en su momento crear el siguiente. Aquí repetiríamos el procedimiento para abrir el periodo y cuando le diéramos dar de alta, tomaría toda la información del catálogo y se la llevaría a otra base que es donde realmente trabajamos para volver a empezar el mismo procedimiento. El motivo del video es ese, en realidad, el demostrarles cómo un procedimiento completo desde configurar el empleado, abrir un periodo, cerrarlo y lo fácil o sencillo que es volver a abrir el otro generando sus respaldos. Espero que esto les haya servido y les dé una idea general de cómo utilizar el programa.